Así que en la lección número 23, el título es Dos cosas que impiden que una persona sea liberada. Estamos en la guerra espiritual y tenemos que saber, hermanos, estos dos temas. Las dos cosas que impiden que una persona sea liberada o sea sanada también. Porque Dios quiere, hermanos, y en la Sagrada Escritura hay promesas, pero a veces no se puede llevar a cabo porque hay por lo menos dos cosas que impiden esto y nosotros tenemos que saberlo. Nuestro texto, nuestro versículo a memorizar, ¿cuál es? Mateo capítulo 13, versículo 58. Vea, hablando de la incredulidad, hermano, ¿qué es lo que dice el versículo 58? Y Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando el Señor Jesucristo vino, hermanos, a la tierra para traer el evangelio de su Padre, el Señor se encontró con mucha oposición de parte de los religiosos y de parte también, hermanos, de los incrédulos. Pero aun cuando los incrédulos y esos impíos estaban verdaderamente necesitados del Señor, fíjese que el Señor, hermanos, no hizo nada con ellos. Esa gente no podía ser salva. Esa gente no podía ser sanada, ni mucho menos liberada, ni mucho menos consolada por el Señor, precisamente porque era una gente incrédula. Rechazaban al Señor Jesucristo, lo habían hecho a un lado al Señor y las enseñanzas que Él traía. Pero era, hermano, por la incredulidad. La gente necesita dos cosas básicamente en nuestro mundo, que es, hermano, la sanidad. Ahí cuando quizás la ciencia, hermanos, no alcanza por sus limitaciones, Dios puede, amén. La gente necesita, hermanos, un toque de sanidad. La gente necesita también, hermanos, la liberación. Ustedes saben de que uno de los problemas más graves que tiene el ser humano es precisamente, hermano, las fuerzas malignas que operan en la vida de una persona. Por lo tanto, hay dos necesidades grandes, hermanos: la sanidad divina y también, hermanos, la liberación. Pero hay dos cosas, hermanos, que impiden que nosotros seamos sanados y que nosotros seamos liberados. La primera cosa, hermano, es la voluntad. La voluntad, eso, hermano, es bien importante que lo estudiemos nosotros hoy en esta oportunidad. Tanto el hombre como la mujer tenemos nosotros voluntad. ¿Y qué es voluntad, hermano? La voluntad es aquella facultad que nosotros tenemos, hermanos, para poder decidir acerca de hacer una cosa o no hacer una cosa, elegir algo o elegir otra cosa. Nosotros, hermanos, tenemos esa voluntad. El hombre tiene esa capacidad, hermanos, para poder decidir acerca de las cosas. Dios eso nos lo ha entregado a cada uno de nosotros. Así que Dios nos creó a nosotros con esa capacidad para elegir. Si vemos las cosas espirituales, el Señor nos dio esa capacidad para poder elegir entre la vida eterna y la condenación. Imagínense. Entre la salvación y la condenación, entre la luz y las tinieblas. Nos dio la capacidad de elegir el Señor para que nosotros podamos, hermanos, decidir con respecto a la obediencia o respecto a la desobediencia. Porque tenemos voluntad, hermanos, y por eso podemos hacer eso. Tenemos nosotros la capacidad para decidir el buscar a Dios o buscar a otros dioses. ¿Verdad que otras sectas u otros grupos nos presentan a nosotros? Tenemos nosotros esa capacidad para poder caminar, hermanos, por la senda de santidad o andar en la carne a veces, hermanos. Por lo tanto, vean, hermanos, cómo funciona la voluntad.
Así que una razón que impide, hermano, que usted sea sanado o sea usted liberado es precisamente la voluntad. Parece que algo está fallando allí. Si una persona va a ministrar a otra que tenga problemas espirituales, que tenga alguna obra maligna en su vida o que esté enferma, esa persona no va a ser sanada o no va a ser liberada si esa persona no quiere, hermanos. Si esa persona no quiere. Se ha dicho siempre que el Espíritu Santo es un gran caballero, que si usted cierra voluntariamente la puerta, el Señor no la va a derribar, hermano. Usted téngase por seguro que el Señor no la va a derribar, sino que usted presenta resistencia, pues hermano, usted se va a quedar sin esa bendición. Si usted no quiere ser libre, si usted no quiere ser sanado, ¿qué puede hacer Dios? Vámonos a Juan capítulo 5 y ahí vemos, hermanos, una porción de aquel en el versículo 6 sobre todo, cuando Jesús vio a ese hombre que era un hombre paralítico, estaba ahí enfrente del estanque Betesda y tenía 38 años de estar paralítico, de estar enfermo en ese lecho. Y ahí estaba ese hombre, hermano, verdaderamente necesitado. Pero vean la pregunta extraña que el Señor le hizo a esa persona. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo en el versículo 6? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y el Señor le hizo esa pregunta al enfermo, posiblemente, hermanos, porque él había perdido el deseo, hermano, de curarse. Eran tantos los años que había pasado en esa situación que a lo mejor él se encontraba ya acomodado, condicionado a esa posición o posiblemente, hermanos, también a esa postura o manera de vivir. Quizás vivía de la mendicidad y ya se encontraba conformado a eso. Y entonces el Señor le hizo esa pregunta: ¿quieres tú ser sano? Y digo esto, hermanos, porque hay madres de familia que me han traído a mí a sus muchachos. Muchachos que están posiblemente afectados, hermanos, por las cadenas de esclavitud del maligno, ya sea los vicios, sea el rock satánico, sea posiblemente una vida disipada, una vida de libertinaje. Y estas madres quisieran que un ministro de liberación hiciera algo por ellos, les ayude para que esas cadenas puedan ser rotas de la vida de ese muchacho. Pero fíjense, la madre quiere, pero el joven no quiere. La madre quiere, pero el joven no quiere. Él no quiere dejar ese tipo de vida, hermanos. Él quiere seguir en lo mismo y ni siquiera quiere recibir a Cristo como su Salvador personal. Cuando esto es así, el Espíritu de Dios, hermano, no puede hacer nada por una persona así. No puede, porque esta persona, hermano, sencillamente no quiere. Y entonces el Espíritu Santo no cuenta con la voluntad de ese muchacho. Así que, hermanos, la voluntad es importante en todo esto. Que uno quiera, hermanos, ser salvo, o quiera ser, hermanos, liberado, o quiera ser sanado, o quiera ser consolado. Así que, hermanos, si este hijo desafortunado que yo les narro hoy, él no desea, hermano, o quiere andar en esa vida desordenada, mire, se puede orar por él, pero no va a suceder absolutamente nada. Por lo tanto, hermanos, tenemos nosotros, hermanos, que querer, tenemos que desearlo, ¿verdad? Si una persona quiere ser salva, será salva. Si una persona quiere ser sanada, será sanada. Si una persona quiere ser consolada, será consolada por Dios. Si una persona quiere ser liberada, será liberada por el Señor. Hay muchas veces, hermanos, cuando tanto es el deseo que una persona tiene de ser liberada,
que antes de que uno empiece a poner manos, hermanos, ya se están liberando ellas mismas. Qué tremendo es eso, hermanos, porque ellas así lo desean, ¿verdad? Quieren ser liberadas. Pero, hermanos, hay otra razón por la cual esta razón impide, hermanos, que nosotros podamos ser sanados o liberados, y esta es la incredulidad. Y la incredulidad, hermanos, tiene que ver con cada uno de nosotros. Bueno, si es que, hermanos, vamos nosotros a querer echar fuera demonios, pero si la persona, el ministro que va a liberar, tiene incredulidad o tiene falta de fe, va a fracasar en su intento. Y miren, hermanos, yo en esta porción, en esta parte de la incredulidad, yo quisiera que ustedes puedan captar algo, hermanos, que a ustedes les puede servir para toda la vida. Porque yo sé que usted quisiera lograr triunfos en la vida, amén. Quisiera ver la mano de Dios con poder moviéndose. Usted quisiera ver, hermano, la mano en su familia moviéndose con poder o actuando en su propia vida, viendo la bendición a su alrededor. Hermano, yo le voy a dar a usted un mensaje de esto para que usted lo pueda practicar. Porque a veces, hermano, es la incredulidad la que nos está molestando a cada uno de nosotros. Y por eso, hermano, es que fracasamos a veces en los intentos, ¿verdad? Precisamente por la incredulidad. Nos vamos a Mateo capítulo 17 y vamos a ver del versículo 14 al versículo 21. Y ahí, hermanos, usted lo lee, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta ahí de que se está narrando una historia de un padre de familia. De un padre de familia que tenía un muchacho, un hijo de él. Pero ese hijo, hermanos, estaba muy mal, pero muy mal. Estaba completamente endemoniado. Dígame, hermano, ¿quién sobre la faz de la tierra puede hacer algo por una persona así? Solamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, estaba verdaderamente endemoniado. Y este padre de familia, anhelando con todo su corazón de que su hijo fuera libre, fue a buscar al Señor Jesucristo, donde normalmente el Señor se encontraba, pero el Señor no estaba allí. Por lo tanto, abordó a los discípulos y él le dijo a los discípulos: mire, mi hijo está en esta y en esta condición, yo quiero que ustedes oren. Y ellos comenzaron a orar y, hermanos, los discípulos fracasaron totalmente, hermanos, en esta empresa. No pudieron hacer absolutamente nada. Entonces llegó en ese momento llegó el Señor Jesús. Y entonces ese padre de familia le puso el dedo a los discípulos. Porque le dijo: mira, Señor, hemos traído a mi hijo, a tus discípulos para que echaran fuera a esos demonios y no han podido hacer nada. No han podido hacer nada. Y el Señor Jesús dijo: tráiganme al muchacho. Y el Señor, hermanos, oró por él, impuso sus manos y ese joven quedó completamente libre. Ahora, los discípulos, hermanos, le preguntaron al Señor Jesús cuando llegaron a la casa. No se aguantaban por hacerle la pregunta al Señor: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es aquí donde yo quisiera que usted aprenda esto, hermano, o por lo menos se lo voy a recordar. Porque si usted lo practica, hermano, Dios lo va a levantar a usted con poder. Y a usted, hermana, Dios la va a levantar con poder. Eso es así, hermano. Entonces, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor les dio la respuesta. Y la encuentran ustedes en Mateo capítulo 17, en el versículo 20. Les dijo:
por vuestra poca fe. En otras palabras, no pudieron echarlo fuera por vuestra incredulidad. Eso es, hermano. Eso es lo que les dijo el Señor. Lo que pasaba, hermano, de que el ambiente que estaba allí era un ambiente que estaba cargado de mucha duda. Con la gente que estaba ahí en la escena había incredulidad. Y además de eso vienen los discípulos y tenían ellos falta de fe. Hermano, ¿cómo es que se iba a operar un milagro entonces ahí? La pregunta que les hago yo a ustedes es, ¿hace el Señor Jesús milagros donde hay incredulidad? ¿Hace el Señor milagros donde hay incredulidad? ¿Qué dice, hermano, Marcos capítulo 5 o Marcos capítulo 6, versículo 5? ¿Qué dice Marcos capítulo 6, versículo 5 y versículo 6? Vea qué interesante lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Y no pudo hacer allí ningún milagro, oiga bien, hermano, ningún milagro pudo hacer el Señor Jesucristo ahí, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Pero vea lo que dice el versículo 6. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba el Señor asombrado por la incredulidad de ellos. Así que el Señor no hizo milagros en ese lugar de Nazaret, hermanos, porque había mucha, pero había mucha incredulidad en ellos. Así que, hermanos, si algo le desagrada al Señor es la incredulidad. Y la incredulidad, oiga bien, hermano, le va a impedir a usted de que usted sea recompensada por el Señor. Si uno anda buscando ser, la fe tiene su recompensa, hermanos. La fe tiene recompensa. La fe, hermano, las promesas del Señor ahí están. Y nosotros quisiéramos ser correspondidos por el Señor, ser recompensados. El Señor dice, sí, yo quiero. Pero hermanos, ¿por qué se imposibilita eso? ¿Qué dice, hermano, Hebreos 11:6? Estoy diciendo que algo que desagrada, hermanos, al Señor es la incredulidad, la cual imposibilita de que nosotros seamos, hermanos, recompensados por el Señor. Por lo tanto, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. Ahí le estoy hablando de la recompensa, que la fe tiene recompensa, hermano. Pero sin fe es imposible agradar al Señor. Si quieren, busquemos también, hermanos, Santiago capítulo 1. En Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8, vea lo que encontramos ahí en cuanto a la fe, hermanos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no piense pues que quien tal haga no recibirá cosa alguna del Señor. O sea que el que duda no va a recibir absolutamente nada. Vea, hermano, qué tremendo lo que está aquí en la Sagrada Escritura. Así que el Señor, hermano, nos exhorta a que nosotros pidamos, pero no con una fe intelectual, hermanos. No con una fe intelectual, sino que con una fe, hermanos, que Dios le ha puesto a usted en el corazón. Y hermano Héctor, ¿y cómo se logra esa fe? ¿Cómo puedo yo lograr esa fe que pueda recompensarme el Señor? Muy bien, hermanos, entonces volvamos a Mateo capítulo 17, versículo 19. Y ahí en el versículo 19 hay una pregunta, hermanos. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué contestó el Señor? Muy bien, el Señor contestó, por vuestra poca fe.
Pero fíjense bien, hermanos, estamos en Mateo capítulo 17. Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? O sea, era el lugar, Mateo 17 fue el lugar del fracaso de ellos, ¿verdad? Fracasaron en echar fuera a un demonio. ¿Por qué no pudimos nosotros, Señor, echarlo fuera? Que necesitamos conocer esto, hermanos. Entonces, en Mateo capítulo 10, o sea, 7 versículos atrás, no sé cuánto tiempo atrás, el Señor a ellos en Mateo 10:1, el Señor les había dado algo a los discípulos. ¿Qué les había dado, hermanos? En Mateo 10:1 el Señor llamó a los discípulos y les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre dos cosas. Les dio autoridad sobre las enfermedades y sobre los espíritus inmundos. Entonces ellos salieron, hermanos, a la calle en una misión. Los 12 salieron y comenzaron, hermanos, a echar fuera demonios y a sanar a la gente. Y si eso estaba aconteciendo, hermanos, en ese momento, si eso estaba aconteciendo, ¿por qué, hermanos, en Mateo 17 fracasaron? No, pero si en Mateo 10 estaban echando fuera los demonios, el Señor les dijo: he aquí os doy autoridad para echar fuera demonios. Y fueron ellos en una misión. Si ustedes ven adelante en Mateo 10:1, adelante del versículo 1, van a encontrar que fueron en una misión, los 12. Y echaron ellos fuera demonios, ¿verdad? Recibieron la autorización del Señor, pero en Mateo 17 están fracasando. Y están fracasando, ¿por qué, hermanos? Por la poca fe, por la incredulidad. Entonces, hermanos, la fe es la causa principal del buen éxito en las actividades del cristiano. Pero, hermanos, la incredulidad es la causa principal de la derrota del cristiano. Esto nos lo está diciendo la Sagrada Escritura. Así que si nuestra fe, hermanos, se debilita, si nuestra fe decae, todo, hermano, todo pierde su vigor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué oración ni qué nada, hermano? Si ha perdido todo su vigor, ¿verdad? Porque la fe está debilitada. Vean lo que les voy a exponer. El Señor sacó al pueblo israelita, lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Ese mismo Dios que sacó al pueblo israelita de en medio, hermano, de esa esclavitud, lo llevó, hermanos, al río Jordán para que una vez cruzando el río Jordán pudieran entrar en la tierra prometida. El mismo Dios que sacó a Israel de Egipto era el mismo Dios, hermano, que lo estaba metiendo en la tierra prometida. El mismo líder que Dios utilizó para sacar de la opresión de Faraón al pueblo israelita, que era Moisés, era el mismo líder que los iba a meter en la tierra que fluía leche y miel. Todo, hermanos, era igual, todo era lo mismo. Lo que había cambiado era la fe del pueblo. Que cuando ellos llegaron, hermanos, a la tierra prometida, hermanos, qué terrible. La fe no era la misma. No era la misma. Algo, hermano, había pasado. Ellos comenzaron a dudar del poder y del amor de Dios, hermanos. Imagínense, solamente porque los espías les dijeron: allá hay unos grandes gigantes, ¿verdad? Y nosotros parecemos langostas a la par de ellos, que no llevaban a un Dios poderoso, hermano. Pero la incredulidad, vea lo que hizo, hermano, hizo de que ellos se fueran, hermanos, al desierto, a vagar por el desierto 40 largos años. Y en esos 40 largos años, todos murieron allí, hermanos, excepto los que tenían 20 años para abajo. Con esos, Israel, hermanos, logró la victoria sobre muchos.
Así que, ¿por qué, hermano, no entraron a la tierra prometida? Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de qué, hermanos, de la incredulidad. Le creyeron, hermanos, a los 10 espías. Entonces creyeron de que Dios no podía hacer nada. Dudaron del amor de Dios. Dudaron del poder de Dios. Y así, hermano, ¿cómo Dios nos va a bendecir? Dígame. No nos puede el Señor bendecir. Así que, hermanos, aquí viene lo que yo les quiero enseñar a ustedes. Espero que lo agarren, hermanos. Espero que lo agarren. ¿A qué? Lo llamó el Señor. ¿A qué lo llamó el Señor? Para que ellos resolvieran la deficiencia de su fe. Estoy hablando de los discípulos que fracasaron con aquel endemoniado. ¿A qué lo llamó el Señor? ¿A qué lo llamó el Señor? Mateo capítulo 17, versículo 21. Ahí está, hermanos. ¿A qué lo llamó? Para poder resolver esa deficiencia, hermanos, de esa fe que ellos tenían en ese momento. Hermanos, lo llamó a la oración. Lo que pasa es que este tipo de espíritu, esta clase de espíritu, óigame, no sale con nada. Absolutamente con nada. Pero Señor, si yo doy clases en la escuela dominical, no sale con nada. Señor, si yo compré una Biblia bordada de oro, y no sale con nada, hermano. Señor, si yo vengo 4 veces a la semana al culto, no sale con nada. ¿Con qué sale, hermano? Con oración y ayuno. Parece que la oración y el ayuno va a ser algo en la fe, hermanos. Va a ser algo en la fe de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, es decir, que con oración y ayuno, nosotros vamos a corregir la deficiencia de la fe. Con la oración y el ayuno, hermano, la fe se va a aumentar y óigame, Dios nos va a dar de su poder espiritual. Dios nos va a dar de su poder espiritual con la oración y el ayuno. La fe, hermano, va a aumentar. Con la oración la fe aumenta. ¿Cuánto está orando usted diariamente delante de la presencia del Señor? ¿Qué le dijeron los discípulos al Señor Jesús en una ocasión en Lucas 17:5? Señor, aumentanos la fe. Y eso de Señor, aumentanos la fe, ¿qué es? Oración, hermano. Se lo estaban pidiendo al Señor. Aumentanos la fe. Así que la fe, y si usted le pone, hermano, ayuno, Dios mío, usted tiene que entrar en esta experiencia, hermano. Yo quisiera ya hacerlo, pero mi edad ya no me permite, pero hermanos, yo tengo en mi Biblia anotado 9 cosas, 9 eventos tan gloriosos, hermanos, pero tan preciosos, hermanos amados, pero eso los conseguí con esto. Con Mateo 17:21. No sale esto sino con oración y con ayuno. Así que, hermanos, con la oración y con el ayuno vamos a corregir las deficiencias de la oración, va a lograr poder espiritual, la fe suya va a aumentar y queda, hermano, en usted una confianza grande en su vida. Queda algo, hermano. Miren, después de un ayuno de 3 días, hermano, que se meta usted con el Señor, usted quisiera que le salga un demonio para echarlo fuera y quebrarle la columna vertebral, hermano. Es que hay algo, hermano, que el Señor transmite en ese tiempo de sacrificio, en ese tiempo de esfuerzo del cristiano. El Señor quiere mostrarle algo en medio de esto. Y si usted tiene grandes problemas en la vida, ¿por qué no lo busca Dios de esa manera? Tiene grandes problemas graves en la vida, está deseosa de que la mano de Dios se mueva, pero no quiere seguir durmiendo. Quiere seguir practicando, quiere seguir, hermano, comiendo
y todo eso. No quiere. Hermano, hay que esforzarse, hermanos. Hay que esforzarse. Y yo sé que no es por obras, hermano. Es que el ayuno, hermano, es solamente la manera que busca el cristiano para poder exponerse delante de la presencia del Señor, hermano. Es algo glorioso, algo lindo, pero yo no sé, hermano, la gente no lo quiere practicar. La gente no lo quiere practicar. Esta gente, estos apóstoles, hermanos, cuando entendieron esa lección, si usted los mira, hermanos, en el libro de los Hechos, Dios mío. Si Pedro, hermano, Pedro solamente con la sombra de él sanaba a los enfermos. Pero es que estos hombres ya se habían formado, hermano, en la presencia del Señor y ya sabían cómo venía el poder y la autoridad. Amén. Así que, hermanos, cuando una persona ha adquirido esa confianza debido a la oración y debido al ayuno, usted nunca se va a dar por vencido. Nunca se va a dar por vencido. Y no solamente eso, sino que también usted va a mantener un contacto ininterrumpido con el Señor. No estoy diciendo que va a pasar orando las 24 horas, pero hay gente que 2 o 3 veces al día va a la presencia del Señor. Así como lo hacía Daniel, así como lo hacía David, oraban 3 veces al día porque tenían hambre y sed del Señor. Esta gente, hermano, era poderosa. Y cuando uno ha entrado, hermano, en esta confianza, usted ora y ora fervientemente delante de la presencia del Señor, sabiendo de que hay un tiempo en que el Señor a usted lo va a bendecir. Y sus ojos van a ver, hermano, la bendición del cielo. Así que cuando Dios, hermanos, manda a orar y manda a ayunar a su pueblo, lo hace porque Dios le quiere dar a usted más fe y le quiere dar a usted más poder. Óigame, hay bendiciones que usted nunca, hermano y hermana, las va a lograr, al menos que sea a través de la oración y a través del ayuno. Lo repito, hay bendiciones que usted nunca va a recibir del cielo, al menos que sea por medio de la oración y por medio del ayuno. Vámonos al libro, hermanos, en la página 217, y ahí vemos un triángulo. Hay un triángulo que está allí, y la pregunta que está allí, hermano, es esta. ¿En qué circunstancias los discípulos pudieron haber tenido éxito en la liberación de ese endemoniado? ¿En qué circunstancias los discípulos pudieron haber tenido éxito? ¿Pudieron haber tenido éxito en la liberación de ese endemoniado? Bueno, ¿cuál es la respuesta, hermanos? Si se hubieran fortalecido en la fe. Es que lo que pasó, hermanos, que en Mateo capítulo 10 el Señor le dio autoridad, pero pasaron los días y se descuidaron. Y quizás ocupados en una cosa y en la otra, y corriendo aquí, corriendo allá, y luego se le presenta un caso espantoso y terrible de una persona endemoniada. Hermanos, fracasaron completamente. Fracasaron totalmente. En Mateo capítulo 17, fracasaron. Así que, hermanos, ¿en qué circunstancias los discípulos pudieron haber tenido éxito en la liberación de ese endemoniado? Hermano, ¿en qué circunstancias? Si hubieran fortalecido en la fe. ¿Y cómo se fortalece la fe? Hermano, vaya y busque al Señor de esa manera. Vaya y busque al Señor de esa manera. Ahora, hermano Héctor, ¿cómo puedo yo fortalecer mi fe? Ahí está el triángulo, ¿verdad? En la cúspide del triángulo está la fe. La fe, hermano, necesita ser desarrollada.
¿Y cómo usted va a fortalecerse o va a desarrollar la fe? Lo va a hacer, hermano, con la oración. Pero a su vez, la oración, hermano, necesita ser desarrollada. ¿Con qué la va a desarrollar y la va a fortalecer? Con el ayuno. Mire, este triángulo, hermano, es poderoso. Pruébelo un día, hermana. Pruébelo un día. La cura, hermano, de la incredulidad es la oración y el ayuno. Porque ahí el Señor le va a depositar cosas en su vida grandiosas. Así que, hermanos, ¿cuáles son esas dos cosas que le impiden que una persona pueda ser liberada o sanada? Cuando Dios no cuenta con la voluntad de la persona, cuando la gente no quiere, y si no quiere, pues ¿qué vamos a hacer? Hay hijos que no quieren, ¿qué vamos a hacer, hermano? Al menos, hermanos, que Dios trate con ese hijo y le caigan unos chicotazos de manera que empiece él a humillarse delante de Dios y empiece a ver para arriba. Y tú eres mi único socorro, Señor. Entonces, hermano, van a buscar a Dios, ¿verdad? Ya la incredulidad empieza a irse, empieza a tener un poquito de fe, empiezan, hermanos, a creer de que Dios puede hacer algo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas dos cosas que impiden la liberación o la sanidad? Es la voluntad y la incredulidad, de la cual, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y pudiéramos, hermano, tener en este momento incredulidad, dosis de incredulidad, dudas en nuestra vida, que Dios nos va a sacar adelante. Pero si usted, hermana y hermano, se mete con Dios, hermano, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a bendecir. Lo que pareciera imposible, hermano, Dios lo hará posible, porque su palabra lo ha hablado. La promesa está allí, hermano. Así que espero que esto, hermanos, no se les olvide esta lección, ¿verdad? No se les olvide, hermanos. Esa fe tiene que fortalecerse, tiene que desarrollarse. Dios la tiene que poner, hermanos, como un don precioso para su vida y lo va a lograr cuando usted entre en oración y ayuno, como lo dice Mateo 17, versículo 21. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a orar en esta noche, creyendo al Señor. Amén. Creyendo al Señor. Que Él es bueno, hermanos. Que no nos ha llamado el Señor a su iglesia para destruirnos. No nos ha llamado a la iglesia de Cristo para que nosotros fracasemos. Siempre he dicho eso, hermanos. Dios no nos ha traído de allá del mundo, de allá afuera, no nos ha traído acá adentro para destruirnos. Como Dios, hermanos, no sacó al pueblo israelita, no lo sacó de Egipto para destruirlo en el desierto. Pero muchos de ellos creían eso. Moisés, ¿por qué nos ha sacado al desierto para que muramos de hambre? Dios no nos ha sacado, hermanos, para eso. Los había sacado para meterlos a la tierra prometida. ¿Por qué algunos no vieron la tierra prometida? Por la incredulidad, la incredulidad. Así que, hermanos, Dios es precioso. Aquí dentro de la iglesia estamos creciendo en fe, amén. Y estamos recibiendo de Él. Un día usted verá sus sueños cristalizados, sus desafíos superados, y esas murallas que se han levantado las va a ver usted derribadas, porque Dios, hermana, va a honrar su fe. Yo honro los que me honran, y una manera de honrar al Señor es por medio de la fe. Bendito Padre Celestial y Dios nuestro, te alabamos, Padre, y te bendecimos en esta noche, Rey de Gloria.
Gracias, Señor, porque tu palabra nos alumbra, Señor. Y tu palabra está allí, oh Dios mío, para hablarnos a cada uno de nosotros. Tu palabra produce fe, Señor, porque eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Esa fe, Señor, necesitamos, Padre, que sea tocada, que sea nutrida, Señor, por tu mano, por tu presencia. Hemos leído en la Sagrada Escritura que lo que vence al mundo es la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Y aquí, Señor, en medio de este lugar, Padre, hay creyentes, Padre. Hermanas y hermanos que han creído a tu palabra, Rey amado. Y Señor mío, esta lección, Padre, tu Santo Espíritu la ha puesto, Señor, directamente en sus corazones, para que nosotros podamos hacer, Señor, conforme a lo que dice tu palabra. Señor mío, si tú, Padre Santo, comenzaste a darnos el ejemplo de que antes de entrar al gran ministerio que tú tenías de 3 años y medio sobre la faz de la tierra, lo primero que hiciste fue comenzar a buscar a tu Padre allá en el desierto por 40 largos días, sin comer. Entraste en ayuno, Señor, delante de tu Padre. Porque tú sabías, Señor, lo que te esperaría, Señor, ahí en el valle, Señor, ahí en medio de las ciudades y las aldeas, el ataque del enemigo que se iba a levantar impetuoso contra ti. Y tú te preparaste, Señor. Ahí adquiriste, oh Dios mío, grande poder espiritual. La plenitud del Espíritu, Señor, fue sobre ti, Padre. Y descendiste, oh Dios mío, con ese poder y con esa gloria, Señor amado. Ese enemigo fue reprendido ahí en el desierto. Y Padre, nadie pudo detenerte, Señor. Y queremos aprender de ti, Señor. La reina Esther, Padre, a través de esos días de oración y ayuno, pudo, Señor, revertir, Padre, ese decreto, Señor, de matar a todos los judíos en Susa. Pero, Padre mío, tú le diste gracia a ella delante del rey. Y fueron los enemigos los que fueron, Señor, completamente derribados, bendito Padre Celestial. Señor, llévanos, Padre. Yo sé que hay problemas graves en nuestra vida, pero hay maneras, Señor, de resolverlos. Señor mío, te pedimos, Padre, que a mi hermano y a mi hermana le reveles por medio de tu Santo Espíritu cómo tiene que pelear a veces la batalla, Señor, que están enfrente, Padre. Sí, Rey de Gloria, te alabo, Señor, y te bendigo, Padre, porque hay bendiciones que nunca vamos a lograr, al menos que las logremos por medio de la oración y el ayuno, Señor. Al igual que los discípulos, Padre, ellos fueron de Mateo 10 a Mateo 17, Padre, solamente para fracasar, pero ahí en Mateo 17 aprendieron la lección. Y fue grande, Señor, la victoria, porque los usaste en el libro de los Hechos, Señor. Los usaste con grande poder, Padre, porque ellos resucitaban muertos, bendito Jesús de gloria. Gracias, Señor amado. No hay problema, Señor, que pueda quedarse en pie cuando un hijo, cuando una hija se doblega delante de tu presencia. Tú nos has dicho, Señor, en tu palabra: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuese tiempo. Sí, Dios mío, queremos aprender a humillarnos, a doblegar nuestras almas, a afligir nuestras almas delante de tu presencia, bendito Rey de Gloria. Tiene que haber, Señor, trabajo, tiene que haber sacrificio, tiene que haber esfuerzo, Padre.
Yo sé que todo es por fe, oh Dios mío. Pero tu palabra dice que al reino de los cielos se le hace violencia y son los violentos los que lo arrebatan. Los agresivos con las cosas del evangelio, Padre. Con las enseñanzas de tu palabra podemos volvernos violentos, Padre, y hacer retroceder el reino satánico de en medio nuestro, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre. Y yo te pido por cada hermana y hermano que está acá, Señor. Ayúdale, Señor, en la petición que tiene. Mira, Padre, acá en este cesto, Padre, cuánta petición hay de mi hermano y de mi hermana. Te pido que honres la fe, Señor, de ellos, Señor. Que le respondas, Padre mío. Señor, abre la ventana de los cielos, Señor, la bendición caiga conforme a lo que ellos te están pidiendo, Señor. Hay personas que están enfermas, hay personas que tienen problemas espirituales malignos. Hay personas que tienen, Señor, problemas financieros, oh Dios mío. Hay personas que tienen problemas, Señor, en sus hogares, o a nivel de matrimonio, o a nivel de los hijos. Sé propicio a ellos, Señor. La paz tuya, Señor, llegue a sus corazones. Respóndele, Padre, porque vamos a escuchar esos testimonios, Señor, que tú llevas a cabo, Padre. Gracias, bendito Padre Celestial. Te alabo y te bendigo, Rey de Gloria. Todo esto, Señor, lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y, Señor mío, llévanos, Padre, a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En tu nombre lo pedimos todo. Amén.